buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente un nuevo estudio de la Parashá semanal. Nos encontramos hoy en el libro de Bereshit. Como ustedes saben, eh, estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo año de estudio de la Torá, de las Sagradas Letras. Y bueno, el orden que llevamos, ¿verdad? Es iniciando con el libro de Bereshit. Y hoy tenemos, en esta ocasión, la segunda porción de la Torá, de nombre Parashá Noa. Parashá Noa o Noé en español. Parashá Noa, ¿verdad? Se encuentra desde el capítulo 6, desde el verso 9 hasta el capítulo 11, incluso el verso 32. Agradezco a cada uno de ustedes, los que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom, y todos aquellos que también nos estarán viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros a través de este medio. Gracias. Es muy importante que podamos difundir las Sagradas Escrituras y que usted pueda tener un mejor entendimiento de los planes del Todopoderoso para la humanidad a través de una perspectiva original, de la perspectiva del pueblo de Israel, que fue el escogido para hacer luz para las naciones, como lo dice el profeta Isaías. Hoy nos corresponde, como les decía, Parashá Noa, Parashá Noé. Hoy vamos a ver de este hombre, este Sadik, este justo, que el Todopoderoso escogió para una gran misión. Así que, bueno, vamos a ir adelantando un poquito. Bueno, queremos ofrecer este estudio por la Refúa Shlema, por la salud completa de estas personas que necesitan sanidad en este momento. Queremos pedir por el rabino Ginsburg, Ben Malka, hijo de Malka, por el rabino Chaim Frin, por el rabino Shalom Arush, también por Sonia María Moya, Bat María, hija de María, por Natalia Carmona Bat Marta, y también por Marilena Bad Miriam. Queremos pedir al Santo y Bendito que en su infinita misericordia ellos puedan recibir Refuah Shlema, y ofrecemos este estudio a favor de cada una de estas personas para que con el favor del Eterno sean totalmente sanados. Amén. Como siempre lo hacemos, hablamos del contexto, de dónde venimos. Bueno, ahora es muy fácil, ¿verdad? Hablar del contexto porque venimos iniciando el segundo estudio de la parashá semanal. Son 54 las porciones de la Torá durante un año, 54 porciones. Hay algunos días que no se lee, ¿verdad? Porque hay algún tipo de festividad y entonces ese día no hay parashot. Pero bueno, ¿cuál es el contexto? ¿De dónde venimos? Bueno, acabamos de empezar a leer el libro de Bereshit y la primera porción es precisamente Bereshit. En el principio, ¿qué vimos en Bereshit? ¿Qué pudimos observar en los primeros escritos o los primeros pasajes del libro de Bereshit? Bueno, pudimos ver la creación, cómo el Todopoderoso establece la creación de cero, de la nine, de la nada, empieza con la creación. Hace los cielos, hace la tierra, hablamos del cielo y de la tierra, hablamos de la conformación de los cielos, primero lo espiritual, después lo terreno. Vimos las grandes lumbreras, el sol y la luna, que no solamente nos alumbran por la noche y por el día, sino que aparte de eso también nos sirve, ¿verdad? Nos sirven para ver las estaciones. También pudimos ver la creación del hombre, la mujer, la desobediencia del hombre y el anuncio de lo que hoy vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Que es el anuncio del Mabul o conocido como eh, el diluvio universal. Entonces, hoy vamos a estudiar con respecto al diluvio universal
Así que vamos a iniciar con ello. Muy bien, vamos a ir entonces a la lectura del capítulo 6 desde el verso 9 en adelante. Descendientes de Noé, el arca. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y he aquí que yo, sí, yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente, de toda carne, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil del suelo, según su especie. 2 de cada especie irán a ti para que sobrevivan. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme todo lo que había ordenado Elohim, así hizo. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de algo muy interesante. Y es que aquí tengo un pasaje de referencia que dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia y sabiduría. ¿Esto por qué lo decimos? ¿Por qué hablamos de esto en este momento? Bueno, la situación con respecto a este pasaje es la siguiente. Algunas personas hablan, sí, de lo grande que era Noé, que era una persona, un sadik, un justo, pero algunas personas critican el hecho de que Noah no pudiera haber hecho más de lo que él hizo. Porque podría ser que muchas veces algunas personas se conforman, se conforman con lo que han venido haciendo, digamos, siendo personas eh, de bien, siendo personas eh, que cumplen con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, pero que tal vez están muy encerrados en su persona o también muy encerrados en su núcleo familiar. Y no van más allá, no van más allá de lo que podrían hacer. Y es lo que algunas personas, ¿verdad? Critican respecto a la figura de Noah, porque podremos ver, ¿verdad? Que Noah, pues, no fue como el caso del patriarca Abraham. Aquí, ¿verdad? Tenemos un pasaje del patriarca Abraham donde dice, entonces, acercándose a Abraham, dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás
al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos de ti hacer cosa tal que hagas morir al justo con el malvado, y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo el Eterno: si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondió Abraham y dijo: en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar con mi Señor. Y entonces podemos ver que el patriarca Abraham intercedió por aquellas personas que iban a ser destruidas. Estamos hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorra. Y vemos al patriarca cómo intercede delante del Todopoderoso por esas personas. Y esto vemos que el patriarca dejó esa comodidad que podía tener de saber, ¿verdad?, que es una persona recta delante de los ojos del Eterno, pero fue más allá y él intercedió por aquellas personas de las que se enteró que iban a ser destruidas. Entonces algunas personas pues hablan de que esto también pudo haber sido algo que el gran Sadik, el gran justo Noah, y aunque la Torah no nos enseña eso, eh, pues deja esta ventana abierta de saber si realmente Noah pudo haber intercedido por la humanidad, por los hombres que en ese momento existían sobre la tierra. Y esto es una lección de vida para cada uno de nosotros. Es una lección en el sentido de que cada uno de nosotros no debe estar cómodo con lo que está haciendo. Por eso, como decíamos, y me devuelvo, ¿verdad?, a este pasaje de Eclesiastés 9:10 que dice: todo lo que te viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. Muy bien. También vemos aquí la importancia, y tengo este otro pasaje de referencia de Jeremías 33:3. Es un pasaje muy conocido, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Esta plegaria, sobre todo, cuando estamos hablando de hacer una plegaria que tiene un sentido más universal. Cuando decimos un sentido más universal, estamos hablando de una plegaria que nosotros estamos haciendo no necesariamente para beneficio nuestro, sino para beneficio de la humanidad, para beneficio de, del prójimo, como hizo el patriarca. El patriarca vino y habló a favor de aquellas personas que podían ser destruidas y que tal vez eran personas de bien que podían ser destruidas juntamente con las personas de mal, las personas que no hacían lo correcto, lo justo delante del Todopoderoso. Y entonces, cuando nosotros hacemos oración, cuando nosotros hacemos una plegaria al Todopoderoso, y es una plegaria que tiene un sentido universal, es ahí donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, ver que podemos obtener esa respuesta de parte del Creador. Volviendo nuevamente al caso de Noah, porque no estamos, pues aquí hablando, digamos, mal de él, no, no, pero esto es una lección para cada uno de nosotros en el sentido de que siempre tenemos que buscar más. Siempre tenemos que intentar hacer más. Dice, estos son los eventos de Noah. Noah era un hombre, dice, justo, justo. Y a la par tenemos la palabra acción. Una persona justa es una persona que tiene acción.
una persona que muestra esa justicia a través de hechos, a través de hechos, a través de su vida. Dice que era íntegro. ¿Cuál era íntegro? Era en su camino, en su caminar. Y dice, y había sido en sus generaciones como, y había sido íntegro en sus generaciones. Esto nos enseña que en cada una de las generaciones, que en cada una de las generaciones se levantan justos, se levantan sadik, justos de las naciones, justos, ¿verdad? En sus generaciones. Y entonces, bueno, en el tiempo de Noah, de Noé, pues él tuvo su aparición como una persona justa y una persona íntegra, alguien que el Todopoderoso escogió para salvar a la humanidad, porque si no fuese de esa manera, pues todos hoy en día no existiríamos. Aquí vemos el significado de la palabra justo e íntegro, entonces cosas que nosotros aprendemos de la figura del patriarca, perdón, del patriarca no, de Noah, de Noé, donde aprendemos de Noé que él era un hombre justo y entonces un hombre justo es una persona que es recta, equitativa, ecuánime, firme, razonable, y tenemos la palabra íntegro, que significa intachable, honrado, incorruptible, decente, honorable, moral, ético, perfecto. Esas eran las características de Noé, de Noah. Aquí tenemos una idea que es del judaísmo que dice, quien salva una vida es como si salvara un mundo entero. Quien destruye una vida es como que destruyera el mundo entero. Bueno, esto es una frase sacada del Talmud que habla de la importancia de la vida y que una persona cuando salva una vida es como si hubiera salvado a todo el mundo. Entonces, es algo muy parecido a lo que vemos en la figura de Noé, ¿verdad? De Noé, de Noah, donde él pues salva la vida de su familia, de sus nueras, de las esposas, de sus hijos, y así pues salvó la humanidad completa también. Y no solamente la humanidad, sino también a los animalitos. Caín nos enseña, fue el primer asesino del mundo, el primer hombre violento quien introdujo la violencia a este mundo. Quien destruye una vida es como quien destruye la humanidad completa. Las acciones de nosotros son acciones que podemos creer nosotras que son acciones aisladas, porque hemos escuchado una expresión que dice que una gota en el océano no hace ninguna diferencia o una golondrina no hace verano. No, todos nuestros actos sí tienen relevancia en este mundo. Sí tienen relevancia. Y bueno, Caín introdujo la violencia a este mundo y bueno, parte de esa violencia se estableció en el mundo y fue lo que trajo, ¿verdad? Como parte de pues la destrucción de la humanidad. Dice el verso 11. Dice el verso 11, la tierra estaba corrompida delante del Eterno y estaba llena de violencia. La tierra estaba corrompida delante del Eterno y estaba llena de violencia. El Salmo 11:5 dice, el Eterno prueba al justo, al sadik, pero en cuanto al malvado y al que ama la violencia, su alma le aborrece.
Vemos cómo el Todopoderoso está en contra del hombre violento, del malvado, del rasha. En cambio, el Todopoderoso ama al justo. Muy bien. Dice el verso 12, y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrompido su camino. Aquí, en esta imagen, dice Job o Job, capítulo 21, verso 14. Por eso dicen al Eterno, apártate de nosotros, que no queremos conocer tus caminos, que el Todopoderoso, ¿qué es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué nos aprovechará el que oremos a él? Lastimosamente, queridos hermanos y amigos, el hombre siempre ha querido ser independiente. Ser independiente, y eso no está mal. El problema es cuando nos queremos independizar del Todopoderoso. Cuando queremos nosotros o cuando creemos nosotros que podemos gobernar nuestras vidas sin el consejo del Todopoderoso. El Todopoderoso nos da su instrucción, nos da su palabra para que nosotros podamos saber cómo vivir nuestra vida de la mejor manera, para que podamos sacar el mayor provecho a nuestra vida. En algunas oportunidades he hecho una comparación de alguien que hace una compra de un electrodoméstico. Compra un electrodoméstico, tiene un manual, porque todos los electrodomésticos vienen con un manual. Este manual le indica a la persona cómo debe de usar ese electrodoméstico y cómo sacar el mayor provecho de ese electrodoméstico. Cuando vemos un control remoto de un televisor, no solamente tenemos que pensar en el botón de apagado y encendido, del volumen y de los canales. Tiene muchas más funciones y esas nos pueden, ¿verdad? Pues ayudar a sacar un mejor provecho de precisamente de ese electrodoméstico. Pues así las escrituras nos enseñan a cómo poder vivir una vida llena de justicia, de rectitud y que a través de eso podamos vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Pero en el caso de las personas que estaban en el tiempo de Noa, ellos querían esa independencia. El Todopoderoso en el principio había creado las condiciones. Algunos Midrashim dice que una persona venía y no se preocupaba por sembrar durante 40 años porque sembraban y tenían fruto para 40 años. No habían, digamos, ni frío ni calor, sino que siempre había una temperatura extraordinaria. Era como si estuvieran viviendo, ¿verdad?, en el Edén. Y entonces muchas personas pues no se preocupaban de venir y pensar en el Creador, no, cada uno vivía su vida, de tal manera que llegaron a vivir de una forma terrible, que fue lo que hizo o motivó al Todopoderoso a traer el Mabul, a traer el diluvio universal. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos dijeron, apártate, no queremos conocer tus caminos. Isaías 29:20 dice, otro pasaje de referencia, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. También dice Levítico, este otro pasaje de referencia, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es una perversión. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se ha contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella,
y la tierra ha vomitado a sus moradores. Esto estamos hablando del libro de Baikra, el libro de Levítico, Baikra en hebreo que significa y llamó. Eh, pero todo esto son cosas que han sucedido en el mundo. Todas estas son cosas que han sucedido en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Porque el Todopoderoso decide barrer a la humanidad. ¿Qué estaba pasando? Bueno, porque los hombres empezaron a pecar de todas las maneras posibles. No solamente había, digamos, esta situación que tenía que ver con el sexo, ¿verdad? Porque algunos podrían pensar que era solamente la inmoralidad sexual. No, había muchas más cosas. Había violencia, había asesinato. Las personas hacían lo que querían. No había el respeto a la propiedad ajena. Cualquier persona quería imponerse a otro con un acto de violencia nada más. Y entonces era un caos, era un caos. Y el Todopoderoso decidió que pues tenía que terminar con la raza humana y dejó este modelo que era Noé, que era un hombre justo, un hombre recto delante de él. Y dijo, bueno, dejaré a este hombre y su familia para que entonces así sea, ¿verdad? Los descendientes que queden, ¿verdad? O los descendientes que vayan a ellos a tener. El Todopoderoso le da instrucción, ¿verdad? En el verso 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y esto precisamente para que el agua, ¿verdad?, no ingresara dentro del arca. Antes de hablar de esto, de este pasaje de referencia, comentarle que hay muchas personas, algunas personas científicos, pues dicen que lo del arca y lo del diluvio es un mito. Pero también hay personas, y bueno, es un mito, y hay una posición, es que el hecho de que no haya pruebas de algo no significa que eso no exista o que no haya existido, ¿ok? Eso, digamos, es algo a lo que se llega, digamos, en este análisis. El hecho de que no se puedan encontrar pruebas todavía, donde está el arca, del arca, de Noé, no significa que no se haya dado. En cambio, hay otros científicos que sí hablan de algunas cosas que han descubierto y que hablan de que pudo haber habido un diluvio universal, incluso civilizaciones antiguas que hablaron también referente a un diluvio universal. Ahora, Ezequiel 33:11, el Todopoderoso, nunca fue su intención destruir a la humanidad. O sea, que él pensara, bueno, dentro de un tiempo voy a destruir lo que cree. No, el Todopoderoso creó todo de manera maravillosa y todo lo hizo en función del ser humano, en todo lo hizo en función del hombre, su mayor creación. Lastimosamente, ¿qué ocurre? Muchas personas ven el camino. Hay dos caminos trazados, el del bien y el del mal, y muchas veces escogen hacer el mal y no el bien. En el judaísmo hay una posición respecto a algo que se llama Yetzer. El Yetzer Hará. El Yetzer Hará es conocido como la inclinación a hacer lo malo, la inclinación al mal. Parece ser que esto es algo con lo que nosotros convivimos, porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno o pudiendo hacer lo correcto, no lo hacemos, sino que nos inclinamos por hacer lo incorrecto. A veces tenemos esas luchas internas donde tenemos que luchar con aquella tentación de hacer aquello que no deberíamos de hacer.
Entonces existe esa lucha, por decirlo así, interior entre la voz que nos dice que hacer lo correcto y una voz que nos dice, no, haz lo contrario. Pero el Todopoderoso nunca quiso la muerte de, ¿verdad? Como dice acá, no quiero la muerte del que muere. El Todopoderoso no quiere la muerte del malvado, quiere que se arrepienta de su proceder. En el verso 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, entraréis en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Tenemos este pasaje también de referencia de Deuteronomio 13:4 que dice, solamente al Eterno tu Elohim debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos, obedécele y sírvele y permanece fiel a él. Esta es otra de las razones que también se cree que ocurrió antes del diluvio en la generación de Noé, donde las personas empezaron a practicar la idolatría y empezaron a crear dioses falsos, aparte de los actos de violencia, de todo lo que habíamos dicho, le sumamos la idolatría. Y esto fue otra de las cosas que también motivó al Todopoderoso a tener que raer de la faz de la tierra a todas esas personas. El Salmo 37:23 dice, el Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y eso es algo para usted, eso es algo para mí, eso es algo que vemos en la figura de Noé, donde Noah, era una persona que los pasos de él eran pasos que eran agradables delante del Todopoderoso. Y eso es algo que usted y yo tenemos que conseguir, es algo que usted y yo tenemos que buscar. Ahora, ¿cómo logramos eso? A través precisamente del estudio de las Sagradas Escrituras, donde nosotros nos comprometemos a seguir la palabra del Todopoderoso y cumplir sus preceptos y sus mandamientos. Verso 22, y dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Esta oración, y hizo todo como el Eterno le mandó, así lo hizo, recordamos que es muy recurrente cuando nosotros vamos ya a leer el libro del Éxodo y todos los libros, ¿verdad?, posteriores al Éxodo, o el libro de Shemot, el libro de los nombres, donde vemos que Moisés era una persona también, un sadik, un justo, el profeta más grande de todos los tiempos, donde él también, dice la Torá, hacía conforme lo que el Todopoderoso le había pedido. Siempre vemos y leemos así. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuál es el norte al que debemos ir, cuál es el camino que debemos de escoger, precisamente haciendo todo lo que el Todopoderoso nos manda a través de sus mandamientos. Muy fácil. Muy bien. Vamos al capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Vamos al capítulo 7 de Bereshit. Y dijo el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y su hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo de 7 en 7, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y borraré
todo lo que existe, lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, del animal limpio y del animal que no es limpio y de las aves y de todo lo que repta sobre el suelo, de dos en dos llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme el Eterno había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día, reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro, todo alado. Y llegaron a Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron tal como lo había ordenado el Eterno, y el Eterno cerró por él. Y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. 15 codos más arriba crecieron las aguas, y las montañas quedaron cubiertas, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y de todo bicho que pulula sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco murió. Y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra, y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. 120 años de la construcción del arca de Noa. Aquí vemos la paciencia del Todopoderoso. Si nosotros nos ponemos a pensar, queridos hermanos, en el hecho de que el Todopoderoso pudo haber utilizado eh, otra forma, pudo haber, no sé, hecho, digamos, eh, otra situación, pero el Todopoderoso estableció que fuera a través de un arca que se trajera la salvación para toda la humanidad. La construcción del arca permitió que durante todo este tiempo que duró la construcción del arca, las personas pudieran reflexionar. Las personas pudieran reflexionar y pensar, bueno, ¿qué es esto que está construyendo este hombre? Y tal vez tener la curiosidad y preguntarse qué estaba pasando o qué iba a pasar. Y lo que vemos, ¿verdad? Es precisamente esa paciencia del Todopoderoso que durante 120 años que duró la construcción de esta arca, las personas tuvieron la oportunidad para poder cambiar, para poder hacer teshuvá, para poder arrepentirse, para poder volverse al Todopoderoso. O sea que la razón de que se hiciera el arca y llevara tanto tiempo era precisamente para que las personas tuvieran la oportunidad de poder hacer teshuvá
y poder volverse al Todopoderoso. Y como dijimos antes, el Todopoderoso no quiere la muerte del que muere. El Todopoderoso quiere que las personas vivan, o sea, que puedan cumplir con su ciclo de vida y no mueran antes de tiempo. El Todopoderoso no quería eso para la humanidad. Quería que las personas se arrepintieran, porque como está escrito, Él no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. En el verso 2 dice, de todo animal limpio te tomarás de 7 pares, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2 machos y su hembra. Muy bien. Aquí tenemos una lección de vida. Aquí tenemos una lección de vida. ¿Por qué? Porque vemos cómo el Todopoderoso, a través de la Torá, habla bien. Porque no habla de impureza, sino que dice de los que no son limpios. De los que no son limpios. Es como decir, por ejemplo, de una persona que tal vez nosotros creemos que no es una persona inteligente, en vez de usar, digamos, una forma, eh, digamos, muy fea para hablar de que esa persona, ¿verdad? No es inteligente, podríamos decir que tal vez no es tan inteligente como pensábamos. Entonces siempre nos invita la Torá a hablar de las personas de manera positiva o correcta. Siempre nos invita a hacer, ¿verdad? O hablar de las personas de esa manera. Y me gustó esta frase o este pensamiento que dice, hablar bien de los demás es hablar bien de ti mismo. Y sí, efectivamente. Nosotros, esto nos da la posibilidad de hablar poco de algo que nosotros conocemos como Lashon Hara en hebreo. La Lashon Hara es lengua maligna. La Lashon Hara es cuando las personas hacen uso de sus palabras para hablar mal de una persona, ya sea que esté presente o no esté presente. Hoy en día, a través de los medios que hoy en día tenemos, eh, las, eh, eh, las plataformas digitales, eh, las aplicaciones estas como Facebook, Instagram, TikTok, permiten que una persona pueda referirse mal de otra sin necesidad de tenerla al frente. Entonces la Torá nos enseña que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? La forma en que hablamos del prójimo, de no maldecir al prójimo, de no hablar mal del prójimo. Dice la Torá, nos enseña en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 18, que debemos de amar al prójimo y no debemos de desearle el mal. Entonces, aquí la Torá nos muestra precisamente donde dice, acá, dice, de todo animal limpio tomarás 7 pares y 7 machos y hembras, ¿verdad? De los animales que no son limpios. Y dice, los animales que no son limpios tomarás tales o tal cantidad. Con respecto a los animales limpios y no limpios, aquí tenemos algo muy interesante. Y lo interesante que tenemos respecto a esto es que la Torá en el libro de Levítico nos habla de cuáles son los animales puros y los que no son puros o impuros. Y entonces vemos aquí donde dice, y habló Moisés a Aarón diciéndole, háblale a los hijos de Israel y díganle, estos son los animales terrestres que podrán comer. Los animales que conocemos como kosher, animales que son aptos para el consumo humano. Y aquí vemos estas imágenes lindísimas de
digamos, de esas parejitas de las que el Todopoderoso dijo que se tenían que tomar. Algunos de estos son kasher, otros no son kasher, donde se tenían que tomar una pareja de los que no eran limpios y 7 parejas de los que eran limpios. En el verso 4 dice, porque dentro de 7 días más yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y borraré a toda la existencia que he creado de sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que después de los 120 años que se calcula fueron los que se utilizaron para poder venir y crear este gigantesco barco, el Todopoderoso dice, y aparte de eso, 7 días más. 7 días más para que las personas puedan, ya con el arca construida, porque en principio cuando empezó Noah o Noé a construir el arca, lo que miraban era madera. No tenían idea de cómo iba a ser lo que estaba construyendo, podían pensar que estaba construyendo una cabaña, una casa, cualquier cosa. Pero cuando ya vieron esto, casi que un edificio, entonces dijeron, impresionante, ¿qué es esto? Para que alguien construye un barco, una teba, donde no hay agua. Y entonces esto podía haber traído todavía mucho más expectativa a las personas y darles la oportunidad de que estos pudieran arrepentirse. Estaba leyendo que en uno de los estados de Estados Unidos, y se me olvidó el nombre en este momento, hicieron una construcción de un arca con las dimensiones que tendría el arca que el Todopoderoso le pidió a Noah que construyera. Y todas las personas quedan impresionadas. Hoy en día, con la tecnología que se tiene, pues construyeron esta arca que posiblemente, tal vez vamos a ver, me parece en una imagen acá, o no, ya la había presentado. Este, y la gente se impresiona del tamaño colosal que tiene esta arca. Ahora, con mucha más razón, imagínense a las personas en la antigüedad, en la generación de Noé, lo que ellos pudieron haber, ¿verdad? Pensado cuando vieron semejante estructura. El verso 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado el Eterno, y cerró, dice, el Eterno Dios sobre él. O sea, el Todopoderoso se encargó de asegurar la compuerta para que todo quedara correctamente sellado. Hasta eso tuvo el Todopoderoso, eh, el amor por su creación en ese momento, ¿verdad? Por los que iba a salvar, donde Él precisamente selló la puerta para que nada les ocurriera. Proverbio 10:29 dice, el camino, pasaje de referencia, el camino del Eterno es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Así cuida el Todopoderoso de su creación. Éxodo 12:22, también otro pasaje de referencia, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa, perdón, hasta el día de mañana. Recordemos que aquí estamos hablando de el Pesaj, de cuando el Todopoderoso mandó a uno de sus enviados a quitar la vida de los primogénitos, y el Todopoderoso dijo que pintaran los dinteles de las puertas de las casas con la sangre del cordero que se iban a comer, y así cuando el ángel viera la marca de sangre en los marcos de las puertas, pasaría por encima de cada uno de sus hogares. Porque el Todopoderoso guarda y protege a todos aquellos
que le aman y lo obedecen. En el verso 23 dice, así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, o sea, todos los seres vivos, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, o sea, Noé y su familia. Muy bien, vamos a ir al capítulo 8. Cesa el diluvio. Entonces Elohim se acordó de Noé y de todo ser vivo, y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas decrecieron, y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas, y la lluvia fue detenida desde los cielos. Entonces las aguas fueron retrocediendo de sobre la tierra, yendo y viniendo, y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron. Y en el mes séptimo del día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, y las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se dejaron de ver las cumbres de las montañas. Y ocurrió al cabo de 40 días que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y envió al cuervo, el cual estuvo yendo y regresando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Luego envió a la paloma para ver si habían menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no halló lugar de reposo, y volvió a él, al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí una hoja de olivo fresca en su pico. Así entendió Noé que las aguas habían menguado de sobre la tierra. Esperó ansiosamente aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, el primer día del mes, las aguas comenzaron a drenar de sobre la tierra. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca, y mirando, he aquí que la superficie del suelo estaba drenando. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Entonces Elohim habló a Noé diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal, de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca, todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Y construyó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Y percibió que Hashem, el aroma aplacador, y dijo Adonai en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén.
Amén. Baruch Hashem. Dice 8:1, y se acordó el Eterno de Noa, de los animales, de todas las bestias que con él estaban en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muy bien. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Y se acordó el Eterno de Noé. ¿Se acordó? ¿Se le había olvidado Noé? No. En la Torá, como dijimos en nuestra parashá anterior, en la parashá Bereshit, la Torá a veces usa unas formas de expresión para que nosotros podamos tener una comprensión a nuestro nivel. Porque el Todopoderoso no nos puede hablar de una forma a la que nosotros no podamos comprender. O sea, la sabiduría del Todopoderoso no tiene límites. Y Él tiene que hablarnos en un nivel en el que usted y yo podamos entender. Entonces, cuando dice, y se acordó el Eterno, no está diciendo que se acordó, o sea, como que se hubiese olvidado de Noa. Uy, se me olvidó que los tengo ahí metidos en ese arca. No, cuando dice se acordó Noé, es que se acordó, o sea, no es que se acordó, es que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento donde el Todopoderoso viene, ¿verdad?, a hacer esa otra parte que tenía que ver con el diluvio, una vez que éste ya hubiese hecho lo que tenía que hacer, entonces disminuyeran las aguas. Entonces, el Todopoderoso dice, ha llegado el momento de hacer esto con Noé y con su familia. Entonces, no es que, digamos, el Todopoderoso se le olvidan las cosas, sino que es una forma de expresión que tiene la Torá. Monte Ararat. Muchas expediciones se han dado. Muchas expediciones se han dado donde personas han subido precisamente a este monte. Este monte Ararat es un monte que se encuentra, ¿verdad?, allá en Turquía o cerca de Turquía, creo, ¿verdad? Creo que también pertenece a otra parte. No sé si está, ¿verdad?, con dos países se comparte con dos países. Podemos ver aquí este escudo de Armenia, donde precisamente el escudo tiene aquí el monte Ararat y tiene aquí en la parte de arriba esto que es el arca, ¿verdad? Y vemos aquí esto acá que es como agua. Y entonces el monte Ararat y eh, el arca de Noa, de Noé, que estaba, ¿verdad? O que encalló encima de el monte Ararat. Dice los versos 6 y 7, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noa la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Posteriormente, dice el verso 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, y entendió Noa que las aguas que se habían retirado las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Aquí hay dos cositas que tienen que ver con la hoja del olivo. Y es, en principio, la hoja del olivo a veces se representa, digamos, un estado de paz, ¿verdad? El olivo representa la paz, o sea, vemos una paloma con una rama de olivo y entonces esto representa la paz. Pero también, ¿verdad? Algunos midrashim hablan de que eh, la palomita regresó con esta ramita con hojas de olivo y que si alguien muerde esas hojitas, pues es de un sabor amargo. Lo que dice el midrash es que es preferible comer lo amargo de mano del Eterno que comer algo que no provenga de él, ¿verdad? Entonces, hablando de la dependencia del hombre, de la dependencia del hombre de Dios, ¿ok? El hombre dependiendo siempre de Dios, donde Todopoderoso siempre le dé vida, sustento, alimento.
El verso 16 dice, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dice el verso 20 que edificó Noé un altar al Eterno y tomó, dice, de los animales puros, limpios y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Holocausto significa todo quemado, o sea que eran animalitos que fueron ofrecidos y fueron quemados en totalidad. Algunos midrashim, algunos comentarios antiguos dicen que eh, Noé cuando salió dice que todo era, todo había quedado devastado, estaba todo, ¿verdad? Como un desierto, todo estaba como un desierto y esto le causó mucha tristeza, dice a Noé, ¿verdad? De lo que se había encontrado y posteriormente pues él empieza a sembrar, ¿verdad? Nuevamente la tierra. Él empezó a sembrar nuevamente la tierra y de ahí donde él viene y pues toma del vino, de lo que había sembrado, él sembró una vid y tomó del vino, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice acá que el vino hizo un altar y ofreció corbán, ofreció ofrendas delante del Todopoderoso. Y esto en una actitud de gratitud. Algo que usted y yo debemos de practicar siempre delante del Todopoderoso es la gratitud. Usted se pudo levantar, dar gracias al Todopoderoso, pudo comer, dar gracias al Todopoderoso, pudo asearse, dar gracias al Todopoderoso, pudo ir al trabajo, dar gracias al Todopoderoso, regresó. Siempre, constantemente tener esa gratitud delante del Todopoderoso. Y por supuesto, imagínese lo que era para Noé y su familia regresar. Imagínese usted lo que era para su familia haber eh, vuelto nuevamente a la vida, por decirlo así, donde el Todopoderoso los escogió a ellos y los salvó de esta devastación con la que él eliminó a toda la raza, ¿verdad?, de hombres malvados que habían, y incluso los animales. ¿Por qué? Porque también los animales habían ellos también cambiado su naturaleza. Ellos habían empezado a hacer lo que los hombres también estaban haciendo. Y entonces el Todopoderoso también decidió tener que quitarlos a ellos también. Tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocausto en el altar. Hablando de animales puros, nuevamente, ¿verdad? Anteriormente habíamos hablado de qué animales puros, qué animales no son puros. Aquí habíamos mostrado ya esta imagen de lo que habla Levítico de los animales kosher y no kosher, que significa apto. Verso 21 del capítulo 8 dice, y olió el Eterno olor de reposo. Y dijo el Eterno en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. La versión que se escuchó, y esto normalmente lo hago porque esto es una forma didáctica de mostrarle estas cosas de las traducciones erróneas que existen. Porque dice que él olió y lo que trajo fue un olor que aplacaba, un olor que aplaca la ira. Esto nos hace pensar a veces, o puede hacerle pensar al lector, que el Todopoderoso es un hombre deseoso, un hombre no, ¿verdad? Por supuesto, pero que es alguien deseoso de sangre, que es un Dios sanguinario,
como los dioses de la antigüedad, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, el imperio azteca, donde estos hacían no sé cuántos miles de sacrificios por año para aplacar la ira de los dioses. Y entonces estas versiones hablan de que es un olor que aplaca la ira, como que el Eterno fuera este Dios sanguinario que está sediento de sangre. No, son malas interpretaciones y malas traducciones. Y aquí se lo muestro. En primero, lo que le voy a hablar es cuál es una de las razones por las que se hacen las ofrendas o holocaustos. Dice, la palabra corbán viene de la raíz karab hebrea que significa acercarse. Cuando nosotros damos a alguien, mostramos en ello nuestro aprecio por aquella persona. Si damos algún regalo, es muy posible que depende del amor o cariño por la persona, así será el regalo u obsequio. El corbán representa la kavaná, que es kavaná en hebreo, intención. Representa la intención del corazón hacia Hashem, hacia el Eterno. Hashem, ya lo habíamos hablado en el estudio del Génesis, que significa el nombre. Y entonces, el nombre del Todopoderoso. Y entonces, la intención del corazón de crear este acercamiento con el Eterno a través de la Kavaná y la ofrenda, el interés que mostramos por hacerlo. Los pecados, hatat, nos desconectan del Creador. El corbán es una forma de acercarnos al Eterno. Cuando subía el humo de la ofrenda, era la conexión que se había ininterrumpido. ¿Ok? Ese olor fragante. Entonces, las ofrendas lo que hacen es, porque hay diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas por hatat, por el pecado. Hay ofrendas shelamín, que es la ofrenda de paz, ¿verdad? O de agradecimiento, que en este caso fue la que presentó Noé. Una ofrenda de agradecimiento al Todopoderoso. Aquí tenemos la palabra rea y la palabra rúa. La palabra rúa se puede traducir como viento, como soplo. Y la palabra rea tiene que ver con olor, con perfume o con fragancia. Ambas palabras comparten la misma raíz. Y como les dije, la palabra rúa puede significar viento o soplo, incluso alma, ¿ok? Incluso alma. Pero entonces, cuando leemos aquí en la Torá que el Todopoderoso olió esta fragancia, ¿qué es lo que huele el Todopoderoso? ¿Qué es lo que percibe el Todopoderoso? Percibe el olor a carne quemada, eso es lo que le agrada, ese es el olor fragante. No, el olor fragante, ese olor, ese perfume, esa fragancia es la intención, la kavaná, la teshuvá, la intención del corazón de la persona. ¿Ok? Es lo que la persona, la razón, la motivación que le empuja a hacer precisamente una ofrenda o un corbán. Entonces, cuando el Todopoderoso recibió este perfume, este olor, esta fragancia, lo que sintió fue la gratitud de Noé en representación de su familia, y esto fue lo que hizo y motivó al Todopoderoso a decir, no volveré a destruir la humanidad como lo he hecho. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso sintió, ¿verdad? Esa cabana, esa intención del corazón, porque el Todopoderoso siempre pensó para bien para la humanidad. Es la humanidad la que ha torcido el camino. Es la humanidad la que ha tomado un camino diferente al que el Todopoderoso ha trazado para la humanidad.
Dice Jeremías, pasaje de referencia 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Espiritualmente enfermo, ¿quién podrá conocerlo? Yo, el Eterno, yo escudriño el corazón, pruebo los íntimos pensamientos y esto para dar a cada uno conforme a sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Qué fue lo que percibió el Todopoderoso cuando ofreció Noé esta ofrenda y este holocausto? Esa cabana, esa intención del corazón. Porque el ser humano es una persona que puede ser el ser más maravilloso de la creación. Sí, si se lo propone, puede ser el ser más maravilloso de la creación. Muy bien, vamos al capítulo 9. Pacto con Noé. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida que es sangre, así como vuestras vidas, las de todo ser vivo. Será derramada porque a imagen de Elohim hizo él a el hombre. Y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, He aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia, después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada jamás ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio. Y dijo Elohim, esta es la señal que os doy entre yo y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube, y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que esté sobre la tierra. Luego dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Cam. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron su desnudez. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que había hecho su hijo menor, y dijo, Maldito sea Canaán,
siervo de siervo será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Hashem, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habita en las en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Amén. Baruch Hashem. Bendijo Dios, dice a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración, porque esto es parte de los preceptos y mandamientos que el Todopoderoso ha establecido. Dice el verso 2, vuestro temor y vuestro predominio será sobre todos los animales y sobre toda ave. En vuestra mano han sido dados. El Todopoderoso le dio dominio al hombre sobre todos los animales. Todo lo que se mueve, todo lo que vive para vosotros será para comer, como la verdura y las plantas, a vosotros os he entregado todo. Por supuesto que el Todopoderoso, ¿verdad? Nos enseña qué animales se pueden comer y qué animales no se deben de comer. Ahora también el Eterno dice, ciertamente demandaré a vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. Todopoderoso dice que toda vida que sea quitada, él demandará, ya sea si es la misma persona, por ejemplo, aquel que se suicida, una persona que le quita la vida a otro ser humano o un animal que le quita la vida a un ser humano. El Todopoderoso dice, demandará esa sangre. El verso 9, capítulo 9, dice, sean fructíferos y de toda criatura coman. La carne con su sangre, no. Y es lo que hablamos ahora de la palabra kosher, que significa apto, donde el Todopoderoso establece qué alimentos o qué animales son comestibles y qué animales no son comestibles. El verso 11 nos habla de la señal del pacto. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. El verso 16 dice, y estará el arco en las nubes y veré para acordarme del pacto perpetuo entre Elohim y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. No es que el arco iris, como lo conocemos, haya sido algo que el Todopoderoso haya creado, digamos, en ese momento, sino que él toma eso como una señal de pacto. Después vemos, y vio Ham, padre de Kenán, la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus hermanos afuera. Algo malo. Levítico 18:7 dice, la desnudez de tu padre, oh, la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Algo que sí hizo Cam. Y la Torah nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. Esta fue una acción, una actitud incorrecta, incorrecta de parte de Cam. Por eso Noé maldice a Cam de la forma en que lo hizo. Hay algunos midrashim que hablan de una situación todavía mucho más terrible, pero como no se habla de eso, mejor evitamos hacer el comentario, pero hay posiciones respecto a eso. En el verso 24, despertóse Noa, dice, de su vino y supo lo que le hizo su hijo, el pequeño. Y este lo maldijo y dijo, sería siervo de sus hermanos. Muy bien, vamos al capítulo 10. Descendencia de Sem,
Cam y Jafet. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubai, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán: Elisha y Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua, por sus familias, en sus naciones. Y los hijos de Cam: Cus, Misraim, Phut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a el Eterno. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Eterno. El principio de su reino fue Babel. Erec, Acab y Caine en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Misraim engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabim, a Naftujim, Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Abna y Seboín hasta Las. Estos son los hijos de Cam, por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axfad, Lud y Arán. Los hijos de Arán fueron Uz, Ur, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad y a Selef, y a Hazar, Mabet y a Gera, y a Dorán y a Husat y a Dicla, y a Obal y a Abimael y a Seba, y a Ofir y a Javila y a Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su morada desde Mesa en dirección a Cefar en la montaña oriental. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Tales son, por sus descendencias, en sus naciones, las familias de los hijos de Noé. De estas fueron diseminadas las naciones por la tierra después del diluvio. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice, estas son las familias de los descendientes de Noa según su linaje en sus naciones, y de estos se ramificaron las naciones en la tierra después del diluvio. La importancia del nombre. Aquí vamos a ver cuál es el origen de cada uno de los nombres que vemos de los hijos de Noa o Noé. El primero es el nombre de Shem. Es de origen hebreo, por supuesto, y significa nombre, fama o renombre. También dice, puede significar propósito o sentido. Entonces, Shem es aquel que tiene fama, que tiene un buen nombre, o podríamos decir en hebreo, ¿verdad? Shem Tov, un buen nombre. Cam, palabra, ¿verdad? En hebreo que significa quemado, negro, oscuro o caliente, o una palabra egipcia que significa sirviente. Como podemos ver, Cam hizo esto, ¿verdad? Mal delante de su padre, donde le
le vio desnudo, donde fue, y no solamente eso, sino que habló con sus hermanos. Y bueno, vemos aquí que uno de los significados habla de negro, ¿verdad? En el sentido de su interior, de oscuridad, y también habla de sirviente en una variante en egipcio, de una palabra egipcia que dice sirviente. Y como podemos ver, Noé maldijo a su hijo y dijo que serviría, sería un sirviente. Entonces, tiene mucha relación, ¿verdad? Con lo que nos enseña la Torá. Y después tenemos el nombre de Jafet o Jefet, que tiene significado de hermoso o el que se extiende. Entonces, aquí vemos cómo la descendencia de Noah y vemos los descendientes de Shem. Y como podemos ver, de los descendientes de Shem, aquí nos encontramos. Nos encontramos dice, de Shem vienen los de Elam, Ashur, Arfad, Lud y Aram. Pero también vienen los caldeos, de donde apareció ¿quién? El patriarca Abraham. Y de Abraham Isaac, y de Isaac Jacob. De Cam vemos los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, y vemos a Nimrod. O sea, ¿verdad? Personas que no eran de bien. Y en el caso de Jafet, vemos a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meser y Tirás. ¿Ok? Que estos emigraron, dice, al oeste de Europa. Muy bien. Ahora dice capítulo 11, la torre de Babel. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. Ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Y Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Adonai dijo, mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Adonai los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, que significa confusión, porque allí Adonai confundió los labios de toda la tierra, y de allí Adonai los esparció por toda la tierra. Aquí está la genealogía de Shem. Shem era de 100 años de edad cuando engendró a Arpachshad 2 años después de la inundación. Después que Arpachshad nació, Shem vivió 500 años y tuvo hijas e hijos y murió. Arpachshad vivió 135 años y engendró Cainán. Después que Cainán nació, Arpachshad vivió otros 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Cainán vivió 130 años y engendró a Shelah. Y Cainán vivió después que Shelah nació 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Shelah vivió 130 años y engendró a Eber. Después que Eber nació, Shelah vivió otros 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Eber vivió 134 años y engendró a Peleg. Después que Peleg nació, Eber vivió otros 370 años y engendró hijos e hijas y murió. Peleg vivió 130 años y engendró a Reu. Después que Reu nació, Peleg vivió 209 años y engendró hijas e hijos y murió. Reu vivió 132 años y engendró a Serug. Después que Serug nació, Reu vivió otros 207 años y engendró hijos e hijas y murió.
Serug vivió 130 años y engendró a Nahor. Después que Nahor nació, Serug vivió otros 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Nahor vivió 79 años y engendró a Terach. Después que Terach nació, Nahor vivió otros 129 años y engendró hijos e hijas y murió. Terach vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Aquí está la genealogía de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán engendró a Lot. Harán murió en la presencia de su padre Terach en la tierra donde nació, en el país de los Casdim. Entonces Abraham y Nahor tomaron esposas para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nahor, Milca, la hija de Harán. Él fue el padre de Milca y Yishka. Sarai era estéril, ella no tenía hijo. Terach tomó a su hijo Abraham, a Lot, el hijo de su hijo Harán, y a Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de Casdim para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, ellos se quedaron allí. Y todos los días de Terach en Harán fueron 205 años. Y Terach murió en Harán. Amén. Amén, Baruch Hashem. Ya concluyendo nuestro estudio, según la tradición babilónica, puerta hacia Dios, ¿verdad? Era la torre de Babel, que significa confusión. Dice el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces, el Eterno bendijo a Noé. Aquí tenemos un pasaje, ¿verdad?, de referencia que acabamos de leer hace poco, donde en el verso 1 el Todopoderoso dijo, bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué era lo que estaban pensando ya las nuevas generaciones? Quedándose en un solo sitio y no cumplir con esto que el Todopoderoso estaba diciendo, donde la tierra tenía que ser repoblada nuevamente. Dice el verso 5, y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. No es que el Todopoderoso tuvo que descender, sino que sencillamente, pues como les dije, el Todopoderoso a través de la Torá nos habla de esta forma para que podamos entender que Él estaba viendo todo lo que los hombres estaban haciendo. Ahora pues descendamos y mezclemos ahí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero, hablando posiblemente con los ángeles. Y dice el verso 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Este es un pasaje de referencia, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran. Aquí vemos, ¿verdad? Dos cosas que habíamos aprendido cuando dice que el Todopoderoso, ¿verdad? Dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recordemos que habíamos dicho que el Todopoderoso le pidió no consejo, sino que compartió, ¿verdad? Con sus ángeles, con los ángeles, con sus creados, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta misma manera estamos viendo que el Todopoderoso le dice, bajemos y confundamos a los hombres. En el verso 9 dice, por eso se llamó su nombre Babel, porque ahí el Eterno confundió el lenguaje de todas las personas. Por eso es que hoy vemos, ¿verdad? Que hoy en día hay tantos idiomas y no una sola lengua. Sofonías 3:9 dice, purificados los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Eterno y le sirvan de común acuerdo. Va a llegar un momento donde todos, ¿verdad? Tendremos la Lashon Kadosh, o el idioma Kadosh, el idioma santo. Y aquí vemos, ¿verdad? La genealogía de Shem, ¿verdad? Y vemos acá Elan, Ashur, Aspal, Lud, Aram, y todas las genealogías, todos los descendientes. Aquí vemos
como, ¿verdad? Aparecen nombres como Abraham, Sara, Nahor, Milca, Isaac, Esau, Jacob, Ritca, Betuel, Labán, Rachel, ¿verdad? Y vemos aquí donde están los edomitas, aquí al lado izquierdo, y donde está Israel. Referencia dice Abraham, hombre de familia de Terá, Sara, mujer de la familia de Terá, Ketura, mujer de otra nación, israelitas, nación descendientes de Terá. Verso 31. Y tomó tarea Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se asentaron ahí. Baruch Hashem. Muy bien. Conclusiones. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, al principio hablábamos, ¿verdad?, de emular a Noé como un hombre justo y un hombre recto. Pero también hablábamos de la importancia de dar más allá, de ir más allá, ¿verdad?, de nuestras propias comodidades. O sea, de poder hacer más de a veces de lo que nosotros creemos que es lo justo. Ir un paso más allá. También vemos, ¿verdad?, la desobediencia del hombre, como el hombre siempre trata de hacer su voluntad. Vemos aquí lo que acaba de pasar el diluvio y ya vemos acá, ¿verdad?, personas tratando de hacer lo que ellos quieren. Y como siempre vemos, ¿verdad?, que el Todopoderoso levanta a un justo de las generaciones y en este caso pues vemos como Noé y ahora, ¿verdad?, el patriarca Abraham. Siempre que nosotros hacemos la voluntad del Creador, siempre nos irá bien en la vida. La Torá siempre nos enseña de la importancia de la obediencia. Siempre debemos de obedecer al Todopoderoso. A eso hemos sido llamados, a obedecer al Santo y Bendito para que nos vaya bien en la vida y para que podamos con nuestra vida agradar a nuestro Creador. Para la próxima ya estaremos hablando del patriarca Abraham, estaremos viendo sobre la vida del patriarca, así que Baruch Hashem por ello. Darle gracias al Todopoderoso por habernos permitido, ¿verdad?, poder hacer este estudio, esta segunda porción de la Torá. Agradezco a cada uno de ustedes por su presencia. Desearles una feliz semana. Shavuot para todos. Shavuot, feliz semana. Dice aquí este Teilín: guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Amén. Amén y amén. Baruch Hashem. Desearles, como les decía, una feliz semana, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Gracias a todos por su presencia, a los que están en nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos verán por YouTube. Les agradecemos sobremanera su compañía y esperamos que cada día podamos ir creciendo juntos en el servicio al Eterno, en el servicio al Dios uno y único. Será hasta nuestro próximo estudio.